Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos estudiantes. Soy el profe Julio y en esta ocasión vamos a trabajar con Historia de Costa Rica, en este caso por medio de una línea de tiempo. La idea es poder ver antecedentes de lo que sería el Estado liberal. Por esto vamos a ir viendo acontecimientos históricos de manera rápida, no vamos a profundizar tanto. Y entonces recordamos que Costa Rica obtiene su independencia en el año de 1821. Sin embargo, vamos a retrocedernos solo un poquito hacia atrás con lo que sería la colonia. Recordamos entonces que según la Ilustración, los habitantes de esta provincia debían de trabajar precisamente para los españoles. Se daba la explotación de los autóctonos y entonces siempre existió el sueño de independencia tanto de los habitantes de Costa Rica como los habitantes de la Capitanía General de Guatemala. Entonces, ¿qué ocurría precisamente en ese periodo de la colonia? Hay que recordar que dependíamos de España, de las decisiones políticas y de todos los trámites y todas las cosas que realizaba la corona española. Éramos una provincia pequeña y pobre, además de que nuestra economía era básicamente una economía de subsistencia. Esto quiere decir que las personas lo que tenían era una chacra, una casita con un territorio para cultivar lo necesario para subsistir. Las actividades económicas que realmente dejaban ganancias eran llevadas a cabo por medio de la factoría, que era una institución española que se dedicaba al cultivo del añil o el palo de Brasil para tintes, la caña de azúcar, el tabaco y otros productos que realmente eran los que dejaban ganancias, como por ejemplo el cacao también. Entonces, los habitantes de esta tierra debían de conformarse con una economía de subsistencia y con la economía de trueque. El 15 de septiembre de 1821 se da el grito de independencia, esto en la ciudad de Guatemala, así que la Capitanía General de Guatemala obtiene su independencia y por supuesto que Costa Rica también. Días después llega la noticia de independencia a la ciudad de Cartago, que era nuestra capital en aquel momento. Y entonces, ¿qué ocurre precisamente con la independencia? Bueno, no se tuvo que luchar por esa independencia, simplemente llega la noticia desde Guatemala. Costa Rica no tuvo que verse involucrada en una lucha contra los españoles para obtener esa independencia, pero cuando la noticia llega, provoca gran temor e incertidumbre entre las personas. Incluso algunos pensaron en anexarnos a otros territorios, como el imperio de Agustín de Iturbide a México, formar parte de la Confederación Centroamericana o incluso que Costa Rica se anexara a la Gran Granada, esto en Colombia. También para que Costa Rica fuera un país independiente, pues tenía que mantenerse solo y entonces ocupábamos una actividad económica rentable, en este caso iniciamos con el café. Nuestro primer gobernante, nuestro primer jefe de Estado fue precisamente don Juan Mora Fernández. Dejamos de lado el periodo de la colonia para iniciar con lo que sería el Estado patriarcal con nuestro primer jefe de Estado. Para el año de 1824 se da precisamente la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Hay que recordar que el territorio costarricense en aquella época era más o menos lo que pueden observar acá en el mapa y por supuesto se nos anexa, se nos une el partido de Nicoya o la provincia de Guanacaste, que por supuesto nos trajo grandes beneficios. Aumentó nuestro territorio, tuvimos más recursos por supuesto y además de eso la provincia de Guanacaste nos ofreció un gran aporte cultural a la idiosincrasia costarricense. Entre los años de 1835 y 1842 llega al poder don Braulio Carrillo Colina. Y este señor realmente destaca, fue muy importante durante el Estado patriarcal. Dentro de las cosas que podemos destacar de don Braulio Carrillo Colina es que se le considera el arquitecto del Estado costarricense. Deroga la ley de la ambulancia, que no tiene nada que ver con la Cruz Roja, sino que realmente la capital de nuestro país andaba dando saltos por periodos entre San José, Cartago, Alajuela o Heredia, y él decide
llevarse la capital hacia San José, lo cual provoca un conflicto con las demás provincias, pero al final los josefinos logran ganar y establecer entonces la capital, que hasta nuestros días se mantiene allí. Por último, en la administración de don Braulio Carrillo también se dan las primeras leyes y códigos penales, lo cual trae un importante ordenamiento de nuestro territorio. Para seguir con esta línea de tiempo, dejamos la administración de don Braulio Carrillo y llegamos al año de 1848. Vamos a colocar esta banderita por acá, que es importante porque precisamente en este año de 1848 se crea la República. Dejamos el periodo patriarcal e iniciamos el Estado o periodo republicano. En este caso llega al poder don José María Castro Madrid, que va a ser nuestro último jefe de Estado y nuestro primer presidente de la República. Don José María Castro Madrid, precisamente con su esposa Pacífica Fernández Oriamuno. Si han visto por ahí el himno nacional que ahora tiene Canal 7, van a poder observar esta escena donde supuestamente doña Pacífica Fernández es la que está confeccionando por primera vez en la historia la bandera blanco, azul y rojo, la bandera nacional. Es decir, que de las manos y la creatividad de doña Pacífica Fernández se iba a convertir en la bandera que iba a ondear en todo el territorio nacional. Entonces, es importante con la creación de la República la creación de nuevos símbolos nacionales, tanto la bandera como nuestro escudo de armas, que ya tenía lo que era la cordillera, las 3 montañas, los barcos, el sol naciente, en este caso con 5 provincias, pero luego se cambian los motivos bélicos o las armas. En esencia, nuestro primer escudo, en este caso, de la República de Costa Rica. En esa época del periodo republicano también mejora el comercio con otras naciones. Como es sabido, llegamos a un acontecimiento histórico sumamente importante que va a marcar la historia de nuestro país. Si vemos en la ilustración, podemos observar, en este caso, la escena de la batalla de Santa Rosa, que tuvo tanta importancia y fue tan trascendental en la historia de nuestro país. Hay que recordar entonces que con la campaña nacional, en este caso contra los filibusteros, algunos consideran que fue la verdadera lucha por nuestra independencia. Eso implicó un enorme gasto económico, también un enorme valor de parte de los costarricenses y una gran visión, en este caso de nuestro presidente de aquel momento, Juanito Mora. Hubo muchas muertes en el campo de batalla, pero hubo aún más debido a la peste del cólera que diezmó a la población de aquel momento, pero también vamos a ver cómo hubo una serie de intrigas. Antes de pasar a eso, recordar entonces que este sujeto que tenemos acá, William Walker, inspirado por el Destino Manifiesto, se lanza a la conquista del territorio centroamericano para convertir estas tierras en colonias esclavistas de Estados Unidos. Por supuesto, Juanito Mora, nuestro querido presidente, no lo iba a permitir y entonces, previendo todos los peligros, se prepara para la guerra. Tiene informantes en Estados Unidos, compra pertrechos de guerra también y realmente con un gran valor y arrojo defiende a nuestro país. La participación femenina no la podemos dejar de lado, en este caso con nuestra heroína Francisca Pancha Carrasco, que realmente destacó muchísimo, tanto atendiendo a los enfermos, a los moribundos, incluso protegiendo al mismísimo presidente de aquel momento. Y tampoco podemos dejar de lado, por supuesto, a nuestro héroe nacional, el humilde tamborcillo de Alajuela, Juan Santamaría. No podemos dejar de lado, en este caso, recordando las intrigas que menciono ahí, porque precisamente es la familia Montealegre la que le da un golpe de estado a Juanito Mora. Juanito Mora es exiliado y cuando regresa, precisamente, es tomado prisionero en Punta Arenas y posteriormente fusilado. Así también el general Cañas, días después, también va a sufrir la misma suerte,
siendo esto precisamente uno de los capítulos o una de las páginas más tristes y oscuras de la historia nacional costarricense. Continuamos con nuestra línea de tiempo. Todavía nos mantenemos en el estado republicano. Vamos a irnos a los años de 1863 y hasta 1869. La estampa típica de aquel momento sería el Palacio Nacional de nuestro país en aquella época, y en aquel momento estamos hablando de la dictadura militar Blanco y Salazar. Estos dos señores, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, dos militares héroes de la campaña nacional, eran quienes realmente gobernaron Costa Rica durante aquella época. A pesar de que había presidentes, quienes tomaban las decisiones y tenían el poder político eran estos dos señores. A diferencia de lo que muchos creerían, que hemos pensado de que Costa Rica siempre ha sido un país de paz y sin ejército, hubo una época en que tuvimos un gran poderío militar, una gran cultura militar, esto sobre todo después de la campaña nacional contra los filibusteros, y que todavía se extendió durante el Estado Liberal. En 1870 iniciamos con el Estado Liberal. Quizás la imagen más representativa de esa época sea nuestro querido Teatro Nacional, esa joya arquitectónica. Entonces, en el año de 1870 llega al poder este señor que vemos acá, también héroe de la campaña nacional, el general Tomás Guardia Gutiérrez, y en esa época precisamente, un año después, él crea la Constitución Liberal con principios del liberalismo económico, de dejar de hacer, dejar pasar, del laissez-faire, laissez-passer de Adam Smith. Buscaba que la economía fluyera libremente sin que el Estado intervenga. Corrientes de pensamiento de liberalismo económico que habían surgido en 1850, sobre todo en Inglaterra, con el desarrollo de la Revolución Industrial. Costa Rica entonces, para poder meterse en la economía mundial, debe poner en práctica la política de moda en ese momento. Entonces el general Tomás Guardia Gutiérrez, además de eso, hace algo muy importante, que fue la abolición de la pena de muerte. Inicia la construcción del ferrocarril al Atlántico. Aquí vamos a tener tres elementos muy característicos del Estado Liberal, como sería el café, el ferrocarril y el banano. Por supuesto que también hay algo que causa mucha polémica en aquel momento, como fue la expulsión de los jesuitas o la Compañía de Jesús. Se expulsa a Bernardo Augusto Til y se da la separación o el divorcio entre el Estado y la Iglesia durante el Estado Liberal. Algunas de las imágenes que podemos observar, características de aquella época, como ya lo mencionamos, fue el inicio de la construcción del ferrocarril al Atlántico, no solamente con el objetivo de las exportaciones de banano que tenía Minor Cooper Key con la United Fruit Company, sino que por supuesto era la exportación de café para potenciar nuestra economía, ya no en carretas, sino que obviamente con los trenes. Por supuesto que también vamos a ver algunas estampas de una Costa Rica moderna para aquel entonces, como sería el tranvía eléctrico, alumbrado público eléctrico también, la construcción de colegios y sobre todo demostrando la preocupación que había por la educación en aquel momento. Entonces tenemos el Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas o la Escuela Metálica, como algunos de los ejemplos que vamos a observar, como algunos de las edificaciones y sobre todo la preocupación que existía por la educación. Sin embargo, no todo era color de rosa en esta época, porque vamos a ver que fue un periodo que propició muchísimo la desigualdad social. Se me acaba la parte para seguir, así que vamos a cortar el video por acá y vamos a dejar una segunda parte con el Estado Liberal costarricense, la crisis de ese Estado Liberal con la Primera Guerra Mundial y el gobierno de don Alfredo González Flores, los movimientos sociales de los años 30 hasta llegar a 1940. Chicos, realmente agradecerles muchísimo su atención, espero que la pasen muy bien y a seguirse cuidando de este COVID-19, los quiero mucho.